velocidad. Pero bueno, vamos entonces a lo que son las leyes de Newton, mejor que dice así. La primera ley de Newton, que es el principio de inercia, que dice lo siguiente. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, MRU, estudiado en cinemática, a menos que, y esto es sumamente importante, así que lo vamos a destacar, dice, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Es decir, un objeto se va a mantener en su estado actual, que su estado actual puede ser perfectamente reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Lo más seguro es que tú has visto la situación donde hay un objeto que está en reposo. Por ejemplo, si tú dejas tu celular en la mesa y lo dejas ahí durante una eternidad, el objeto va a seguir ahí, a menos que alguien llegue y lo tome. Y cuando lo toma, está entrando en contacto y eso se quiere decir que está aplicándole una fuerza. Entonces, en ese sentido, perturba el estado actual del objeto. O si el objeto está a velocidad constante, va a seguir a velocidad constante. Y tú dirás, oye, pero yo veo que los objetos cuando yo lanzo una pelota, la pelota se termina deteniendo. Bueno, eso va a ocurrir básicamente por lo siguiente. Vamos a verlo en una simulación. Acá tenemos, por ejemplo, este archivador gigante, hay una persona, hay una casita, hay otras cosas, un árbol, y está una regla abajo. Si yo le aplico una fuerza hacia la derecha, voy a tener que combatir contra ciertas fuerzas que existen en la naturaleza. Por ejemplo, yo aplico una fuerza, dice hacia la derecha fuerza aplicada y hacia la izquierda dice fuerza de fricción. No sé si lo alcanzas a leer. Entonces, yo le voy a quitar a esta situación, le voy a quitar la fuerza de fricción. Ahí dice fricción. No sé si lo alcanzas a leer, la simulación no se puede expandir más. Pero se la voy a quitar. Voy a decirle que no haya fuerza de fricción. Entonces yo le voy a aplicar una fuerza a este objeto, ¿cierto? Y lo voy a dejar de aplicar. En un ambiente absolutamente sin nada de fricción, teóricamente, este objeto debería seguir en movimiento para siempre. Nunca, absolutamente nunca debería detenerse, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Vamos al siguiente principio, que es la segunda ley de Newton, que es el principio de movimiento. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Este a lo mejor podríamos decir que es la ley más compleja de la ley de Newton, porque es la que involucra el cálculo en cierta manera y directamente se ejemplifica mostrando números. Entonces, vamos a leerlo de nuevo para poder hacer una lectura más lenta, que dice, la aceleración, dice el principio de movimiento, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Es que si uno aumenta, el otro también. Y lo cual tiene sentido a la fuerza neta, porque mira, si yo aplico más fuerza, evidentemente voy a lograr mayor aceleración en un objeto. Recuerda que la aceleración es la variación de la velocidad. Entonces, si yo aplico más fuerza, voy a obtener mayor variación en la velocidad, que actúa sobre él y es inversamente proporcional a la masa. También tiene sentido, ya que si un objeto tiene mucha masa, me va a costar más generar aceleración. Por lo tanto, voy a tener que generar más fuerza, si hay más masa, y la aceleración que voy a lograr no es tanta. Ahora, esta ley está ejemplificada y de hecho esta ley se reduce a esta ecuación. La ecuación es esta que está acá, la voy a destacar, es la que está ahí, en amarillo, que es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Este símbolo significa sumatoria, la F con la rayita arriba que es un vector, significa fuerzas. Su unidad de medida es el newton, lo vamos a explicar enseguida. Y esto es igual al producto, es decir, a la multiplicación entre la masa que se mide en kilogramos y la aceleración que se mide en metros partido sobre segundo cuadrado. A la sumatoria de fuerzas también se le conoce como la fuerza neta. De hecho, a esta ley, en algunos libros le llaman la ley de fuerza neta. ¿Qué quiere decir eso? De que es cuando a ti te veas enfrentado a un ejercicio donde te piden la fuerza neta, tú lo que tienes que hacer es sumar las fuerzas. Así de simple. Una velocidad constante, por si acaso, implica aceleración cero. ¿Por qué? Porque al no haber cambio en la velocidad, no hay aceleración nula. Por lo tanto, en este caso, me da aceleración cero y al multiplicarlo por 200 es cero. Todo esto que está acá es cero. Y finalmente vamos a la tercera ley de Newton que dice así. Tercera ley, principio de acción y reacción. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza, vamos a ir destacando, cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este a su vez ejerce sobre A una fuerza de igual magnitud y igual dirección, pero en sentido contrario. Esto es bastante relevante. Acción y reacción. Si yo genero una fuerza sobre un objeto, el objeto genera la misma fuerza con igual magnitud, igual dirección, pero en sentido totalmente opuesto. La simulación, pero en esta simulación. Acá tengo paredes.
voy a quitar, voy a ponerle fricción, que no tengo fricción, voy a estar sobre una superficie con roce y voy a aplicar una fuerza hacia acá, mejor hacia el otro lado, vamos a llegar ahí, ya, choqué. Pero veamos, voy a aplicar una fuerza hacia la derecha. Ya estoy aplicando justamente una fuerza hacia la derecha. Voy a borrar justamente la grabación, ahora sí. Estoy aplicando una fuerza sobre la derecha y el muro está aplicando la misma fuerza al objeto hacia la izquierda. Entonces vamos a ponerle acá playback. Vamos a retroceder la grabación. Y cuando yo ahí le genero una fuerza, ahí está, fuerza aplicada, el muro genera la misma fuerza en la misma dirección, que significa en la misma dirección que están en la misma línea, pero en sentido totalmente contrario. Esa es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton justamente nos dice aquello, que a todo cuerpo que aplica una fuerza le corresponde la misma pero en sentido contrario. Ahora, ¿por qué un objeto a veces se puede mover y no mover? Bueno, eso depende directamente de la inercia justamente que tenga el cuerpo. Entonces, esas son las tres leyes de Newton. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Segunda ley de Newton justamente es el principio de movimiento, o también que se le llama fuerza neta. Y la primera ley de Newton es el principio de inercia.